Bueno chicos, ahí como dice el título, el módulo va a empezar con el temario de infecciones respiratorias altas. Como bien dijo el doc, la idea del módulo y del curso es que sea bien intensivo y bien práctico. O sea, no nos vamos a concentrar acá en las teorías, en la fisiopatogenia, en la etiología, sino un curso para que ustedes tengan un manejo rápido y práctico de qué tienen que ver en cada patología brevemente en la guardia, como para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz. Después habrá tiempo para ver más en profundidad cada tema puntual de estos. Lo dividí así el tema de infecciones respiratorias altas en estas cuatro entidades más el COVID-19, que es la pandemia que nos aqueja ahora, que un poco engloba todo esto también, porque puede tener síntomas múltiples la enfermedad. Sinusitis, faringitis, otitis, laringitis y por último el COVID-19, que vamos a hacer un apartado cuando terminemos la clase. Como ya deben saber de la facultad, chicos, los agentes productores principales de esas cuatro entidades son virus y bacterias. Estos son los que yo puse ahí, los más frecuentes. Hay otras bacterias, inclusive hay parásitos, hay hongos, pero esto es lo que más frecuente van a ver en la guardia. Y no es que vamos a hacer cultivos para esto, ni mucho menos, pero son los agentes productores para que ustedes sepan de dónde viene, de dónde se producen estas cuatro patologías. Principalmente en los virus, rinovirus, influenza, parainfluenza y el coronavirus, aunque no creen, no el de ahora, la nueva cepa, sino el coronavirus era causal de resfríos antes también. Otra cepa de coronavirus que se autolimitaba, daba síntomas leves o nulos inclusive. Pero ya viene circulando bastante este virus, la cepa previa, desde añares con el influenza, con el parainfluenza, con el rinovirus, adenovirus, etc. Y la bacteria, principalmente la primera, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, después seguido por micoplasma, clamidia y neisseria. Pero te diría que el 70-80% de todas las infecciones bacterianas de vía respiratoria alta es el estreptococo. Esto es importante saberlo porque después de ahí se va a derivar el tratamiento antibiótico que le vamos a aplicar a cualquiera de esas entidades bacterianas. Bueno, empezamos con sinusitis. Lo primero que tienen que saber es que el 70% de la sinusitis por etiología son todas virósicas. Ahí les puse para que lo tengan en cuenta para el tratamiento sobre la causa bacteriana. Casi todas se presentan de la misma forma, una rinorrea acuosa que puede o no ser purulenta, tos diurna principalmente y febrículo, fiebre. ¿Por qué les puse lo de la rinorrea acuosa? Muchas veces se confunden en los diagnósticos de la sinusitis cuando ven que tiene una rinorrea purulenta en que es bacteriano. Y no necesariamente tiene que ser bacteriana. Vos podés tener una rinorrea verde purulenta y ser una infección viral tranquilamente en el caso de la sinusitis. Para lo que es guardia, con estos tres síntomas ustedes ya tienen casi el diagnóstico hecho. Esto, lo que siempre se pide en la guardia, que lo solemos hacer muchas veces, pedir la placa de senos paranasales, te ayuda a confirmar el diagnóstico, pero no es necesario. Vos podés tratar una sinusitis con estos tres síntomas sin hacer ningún estudio, ni cultivo ni de placa. Solamente dejamos la placa para lo que son casos graves o crónicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan alguno de ustedes cómo se definía la sinusitis en lo que era agudo, subagudo, crónico? Cualquiera que se acuerde. Tiene que ver con el tiempo de evolución y la cantidad de enfermedades que tengas durante un año, separadas por 2 semanas de periodo sintomático. Si vos tenés 4 sinusitis anuales separadas por más de 2 semanas cada una, se considera que tenés una sinusitis crónica. Y acá les puse esto que es importante porque si la sinusitis, o sea, estos síntomas, la rinorrea acuosa, la tos diurna y la febrícula persisten más de 7 días, ahí se empieza a considerar la causa bacteriana. ¿Qué es importante de esto? Que saber que la mayoría de la sinusitis no hay que darle antibiótico en este caso. Vos le das, si te viene una paciente por guardia que hace 2 días que empezó con febrícula, fiebre, tos, rinorrea y con dolor inclusive en los senos malar o maxilares, no hace falta que le demos antibiótico en ese momento, simplemente control de síntomas. Por ejemplo, AINES, descongestivos orales y no mucho más. Después la persona irá a un consultorio externo donde le van a controlar, un clínico por ejemplo, y si sigue con los síntomas después de 7 días, bueno, ahí sí podrás pensar en una placa de senos paranasales, ver que no haya un pólipo y darle un antibiótico. Pero de movida, para lo que es guardia, la mayoría se trataría solo con esta parte. Tratamiento sintomático. Antihistamínicos, dentro de los cuales yo les recomiendo que usen estos dos, que son para mí los mejores que hay, con respecto a la ceftriaxona e inclusive hasta el Benadryl. Los descongestivos nasales, principalmente la nafasolina, vieron que vienen gotas o spray, vienen para dar. Eso ayuda mucho porque te descongestiona y te alivia los síntomas, sobre todo el dolor y la presión de la cara. Y los corticoides nasales también ayudan, entre ellos estos dos son los más usados, fluticasona y mometasona, que vienen en spray también, se hacen 2 disparos por día generalmente.
Y solo dejamos el antibiótico reservado para los pacientes que tengan esto que yo les expliqué recién, que un cuadro que persista después de los 7 días. Principalmente amoxicilina en estas dosis, acitro y claritro. Hay muchos más esquemas, chicos, pero para que ustedes se manejen en guardia con estos tres, para el que es alérgico a la penicilina o para el primer esquema, es más que suficiente. ¿Qué les tiene que quedar en claro la sinusitis? Básicamente no dar antibiótico de entrada en una guardia porque aumentamos después la resistencia bacteriana a los tratamientos. Entonces, paciente que viene con síntomas de menos de 7 días de evolución y les consulta por la guardia, porque les puede pasar que le caiga con 5 o 10 síntomas porque no vino antes, porque no consiguió turno, no se le da de entrada el antibiótico. Solo sintomático y le mandan un control por clínica médica. Segunda entidad, faringitis, súper conocida por todos. Es una de las consultas más frecuentes por guardia de la faringitis. Y también es la consulta donde más se sobremedica muchas veces y mal se usan los antibióticos. Parecido a lo que pasa también con la sinusitis. Acá, si bien hay una leve preponderancia por virus, te diría que casi mitad y mitad, faringitis de etiología bacteriana y faringitis de etiología viral. Dentro de la viral, volvemos a lo que le dije al principio, estos son los 3 principales agentes que producen faringitis virales y se dan generalmente estacionalmente, en las épocas de otoño e invierno en nuestro país, son donde estos virus nos afectan principalmente. Y dentro de la bacteriana, el número 1 es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La clínica, paciente con odinofagia, febrícula o fiebre. Le marco siempre la diferencia porque muchos se dan con febrícula, 37,5, 6, 7 y no llegan a 38 grados, no hacen temperatura, no hacen fiebre. Y estos síntomas sistémicos que son más que nada devenidos de la fiebre, la cefalea, la astenia y las mialgias, generalmente cuando tenés fiebre. Y les puse acá para que ustedes, si quieren, lo pueden usar como un cuadrito de guardia, estos criterios de Centor, que yo nunca los apliqué, digamos, tanto en la guardia, ni cuando uno veía a un paciente con faringitis se guiaba más por lo que veía y no tanto por los criterios. Pero esto le puede ayudar mucho para darse cuenta si le tienen que dar antibióticos o no. Estos criterios son fáciles de acordarse o de tener en una tablita y te marcan así: fiebre, ausencia de tos, adenopatías cervicales dolorosas y exudado, cada una si está presente suma un punto. Si vos tenés, y después la edad, de 0 a 14 te suma un punto, de 14 a 44 nada, y de más de 45 te resta un punto. ¿Para qué te sirve esto? Si vos tenés 3 o más de estos criterios, tiene una sensibilidad del 80% para un diagnóstico de una etiología bacteriana. Entonces te habilita a vos, si estás en duda, de que si tenés 3 de estos criterios, darle un antibiótico. Y con 1 o menos criterios, el 80% de sensibilidad para la otra etiología, para la viral. Entonces se pueden apoyar un poquito en esto para cuando tienen duda de, che, le pongo el antibiótico, no le pongo, tiene la garganta roja, no le veo placa, pero tuvo mucha fiebre, mucha cefalea, y te quedan dudas, te apoyas un poco en esto y te va a orientar acerca de dar un tratamiento antibiótico o no. Y acá les puse foto. Sí. ¿Sí? No. No. Y ahora vamos a ver por qué. Hay 3 tipos de faringitis, las más comunes que van a ver. Se las pongo todas y después volvemos uno por una. Angina puntácea, mononucleosis, que ahí va tu pregunta, y angina roja viral. Generalmente uno pensaba así, que el que tiene el exudado bacteriano, el que no tiene, el que es rojo, es viral. Pero tenés este agente. Tenés la faringitis. Los adenovirus a veces también te dan exudado blanquecino que... Exactamente. Y es una de las consultas por guardia también que son frecuentes y uno por ahí las pasa de alto porque se queda con la faringitis, se queda con la placa blanca, la fiebre y no busca por ahí las poliadenopatías, la esplenomegalia, la linfocitosis en el laboratorio y te comiste un Epstein-Barr, una mononucleosis, que es súper contagiosa y si vos la mal diagnosticás en la guardia y la mandás a su casa, la pareja, la familia que vive con él se van a contagiar todo y requiere un tratamiento sintomático muy largo, son como 14 días hasta que el virus se te va. Y además hay una reacción adversa, que ayer me recordó la doctora Morcillo, en cuanto al mal uso del antibiótico en este caso. Exacto. ¿Qué te puede dar un paciente que tiene un Epstein-Barr que vos le das una... Exacto. Decirlo fuerte que no te escucho los chicos. Un rash. ¿Sí? Un rash eritematoso. Si vos le pones un Optamox, por ejemplo, o una amoxicilina a un paciente que vos le viste estas placas, pensando que era una angina bacteriana, y en realidad era una mononucleosis. Entonces, igual... No conseguir la mejor foto porque suelen ser más grisáceas y una placa más extensa que la faringitis bacteriana, la mononucleosis, pero es difícil de ver el examen físico. O sea,
Entre que es difícil poder examinar una boca, y más en esta época de pandemia, que todavía también se hace más complicado con las pantallas, con los lentes, se te puede confundir muy fácilmente esto. Entonces, cuando vean una faringitis bacteriana, que les parezca bacteriana y tenga esto exudado, revísenla la parte sistémica, ¿sí? No va a tener una poliadenopatía en una faringitis bacteriana común, como si lo va a tener en el Epstein-Barr. Ejemplo, ganglios inguinales. No solamente porque vos podés tener cervicales en las dos, en la mononucleosis o en la faringitis bacteriana. Pero si vos tenés ya una poliadenopatía con ganglios inguinales y le palpás una esplenomegalia, por ejemplo, el vaso por acá a la altura de la línea umbilical, ya te empezás a pensar, y ahí sí podés inclusive acceder a un estudio complementario como un laboratorio donde podés ver el patrón característico de la linfocitosis. Y a ese... Son ganglios dolorosos. La clínica es muy... Si te viene con la clínica de faringitis, es muy difícil de diferenciar esa de Epstein-Barr con la bacteriana, porque vas a tener fiebre alta, adenopatías cervicales dolorosas y los exudados que se confunden bastante. Vos la ves a la placa esta y decís, parece una faringitis bacteriana. Y ahí vienen todos los otros síntomas. ¿Y por qué es importante? Por hacer el diagnóstico etiológico después. Vos le vas a pedir una serología para Epstein-Barr que hizo este paciente, IgG, IgM, que no se le pediría al que tiene solo síntomas locales, que sería odinofagia, fiebre, adenopatías dolorosas y no mucho más. No debería tener las poliadenopatías ni la linfocitosis. Es más, si vos le haces un laboratorio te va a dar neutrofilia seguramente. Una fórmula con leucocitosis y con neutrofilia de vía a la izquierda. Bacteriano versus virósico. Eso va para tu pregunta. Entonces, no es excluyente. Generalmente es mucho más común que los exudados sean por bacteria y no por virus, pero siempre consideran esta etiología principalmente. La angina roja viral, ay, se ve fea la foto, che. Bueno, también. Hay más etiologías de faringitis más raras que pueden caerles en la guardia. Yo lo que quiero es que ustedes puedan diferenciar estas tres que son las más comunes. Después, si le cae una distinta, por ejemplo, ¿se acuerdan del Corynebacterium diphtheriae, la angina de Vincent, que son con necrosis, la angina herpética, que van a haber herpes, vesículas tanto en la boca como en las amígdalas o en la faringe? Bueno, pueden caer por la guardia, no digo que no, pero ustedes ya con tener esto, saber esto, cualquier cosa que se les corra del eje que no sea esto, pueden consultar con alguien. Che, mira, no me cierra, no es ni pultácea, no es ni roja, ni tiene exudado. Le veo vesículas. Bueno, consideremos la angina herpética. O le veo necrosis. Bueno, consideremos la angina de Vincent. Pero son, la verdad, 4 años de guardia en un sanatorio con 150 pacientes por día, no llegué a ver una. La de la herpética sí, pero la de Vincent y la de difteria, con el tema de la vacuna, nunca en mi vida las vi. También. Claro, no es que le das aciclovir ni mucho menos, tratamiento sintomático. Ahí lo que les hablaba, ¿qué es ese ruido de la cafetera? Ahí lo que les hablaba de los criterios de Centor, se los puse acá. 3 o más criterios de Centor te tiene que hacer pensar en una etiología bacteriana, y estos son los 3 antibióticos que vamos a usar principalmente. Amoxi, fíjense que puse la amoxicilina sola y no la que está asociada con el ácido clavulánico. 500 miligramos cada 8 horas por 7/10 días, depende de la evolución del paciente. La penicilina benzatínica, 1.2 millón de unidades intermuscular, es otra alternativa. O la acitromicina, en caso de la riesgo de la penicilina, 1 gramo por día durante 5 días. Muchos por ahí cometen el error de asociar esta con la otra. O sea, le ponen una penicilina y después le dan el antibiótico. Esta penicilina es única dosis y es más lenta la resolución del cuadro. O sea, ¿para qué le sirve esto? Cuando vos le das el tratamiento al paciente, muchas veces reconsultan el día siguiente o los 2 días porque no mejoraron. Entonces ahí donde ustedes tienen que explicarle un poco cómo va a ser la evolución de la enfermedad del paciente. Te voy a dar un antibiótico que recién al 2º o 3er día vos vas a ver una respuesta favorable, que te vas a sentir un poquito mejor, va a ceder la fiebre y la odinofagia. Pero si uno no explica eso, al día siguiente, che, volví con fiebre, me tomé el antibiótico ayer y seguí con fiebre. Es importante que le expliquen cómo va a ser la evolución, y sobre todo con la penicilina, que dura bastante más que 2 días en recuperarse del cuadro, ¿sí? Es buena porque es una sola dosis y te olvidas, pero la parte sintomática te dura bastante más días que 48 horas con respecto a la amoxicilina, por ejemplo. Entonces, eso se lo tienen que explicar al paciente para que no caiga el otro día a consultar otra vez por lo mismo. Y, por último, como le dije recién, 1 o menos criterios de eso que nombré recién, los de Centor, te tiene que hacer pensar en una faringitis viral, que es simplemente un tratamiento sintomático con ibuprofeno, paracetamol y reposo.
Reposo, por el tema de los certificados laborales que le van a pedir un montón de veces en la guardia, son 48 horas. 48-72 te podés extender con la bacteriana porque te sentís realmente peor que con la viral. La viral con 48 horas, con ibuprofeno y paracetamol, a trabajar. Bueno, otitis media. Puse solo la otitis media y no las otras porque tiene que ver con infección respiratoria alta. La externa no tiene nada que ver con el tracto respiratorio. Esta sí. ¿Alguien se acuerda por qué tiene que ver con el tracto respiratorio una otitis media? Muy bien, exactamente, por eso se considera una infección respiratoria alta, porque siempre, te diría que casi el 90% es secundaria a una infección tanto bacteriana o viral del tracto respiratorio alto. Difícilmente sea la primera presentación esto, salvo que vos me digas, mira, tuve un accidente, me perforé el tímpano y se me infectó la herida después. Pero generalmente, o por un trauma acústico que te rompe el tímpano, pero generalmente son siempre secundarias a una enfermedad tipo influenza, obviamente viral, una gripe mal llamada, se puede complicar con esto. ¿Por qué? Por la congestión de toda la vía respiratoria y la inflamación produce mucha presión a veces en la vía respiratoria. Eso puede generar que se te colonice con los gérmenes de la vía del conducto auditivo interno. Y tiene dos potenciales complicaciones esto, que esto es importante que lo sepan, porque por ahí uno lo trata banalmente y no le da mucha bolilla y no revisa los oídos. En la guardia que pregunto, creo que contamos con un otoscopio, me parece. ¿Alguien alguna vez hizo el examen otoscópico de un paciente? ¿Han visto tímpanos, membrana, conducto auditivo externo? Bueno, lo principal que tienen que ver en esto, con que ustedes sepan diferenciar estas tres cosas, no me refiero a ser un otorrino, sino saber ver esto, abombamiento de la membrana timpánica, se te viene hacia adelante, vos ves como que se te abomba, ves la membrana y ves como que hace una pancita hacia adelante. Opacificación de la membrana, se vuelve más oscura. Y bueno, la perforación con otorrea es fácil de ver porque vas a ver un agujerito en la membrana con salida de material purulento. Esto es lo que tienen que ustedes saber diferenciar y aprender a ver con el otoscopio, porque no es fácil, si uno no se pone a mirar y con el otoscopio en los oídos no lo va a saber diagnosticar nunca. Entonces siempre que un paciente venga con notalgia o fiebre, hay que revisar el oído. ¿Sí? La mayoría son bacterianas, por lo que dijimos recién, que son secundarias a una infección generalmente viral del tracto respiratorio alto. Y tener en cuenta esto. Cuando te duele un oído, ya sea el izquierdo o el derecho, además de mirar el oído, mirar la muela. Porque por el tipo de inervación puede ser muy similar la otalgia con el dolor de una infección odontógena de una muela del juicio, por ejemplo. Es más, muchas veces no sabes de dónde viene. Entonces, descartar, si no tiene una muela infectada, una carie, un diente partido, una carie o inclusive un absceso odontógeno. Y por segunda parte, usar el otoscopio y mirar estas tres cosas. El tratamiento, fíjense que es muy parecido a la faringitis también. Es un poco más de dosis porque se da 1 gramo de amoxicilina en vez de 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días. O acitro o claritro en esas dosis. Y el sintomático es importante a diferencia de la faringitis porque si uno está con una otitis que todavía no llegaste a perforar un tímpano, ¿cuál puede ser la segunda complicación grave de una otitis media? ¿Alguien se acuerda? Neurológico. Exacto. Mastoiditis / meningitis. ¿Por qué? Hay mucha presión en el conducto auditivo y en la trompa de Eustaquio. Si no te perfora el tímpano, que sería lo mejor que te puede pasar porque sale material purulento y tenés una otitis media supurativa que la curás. Si no se perfora el tímpano y hay mucha presión, corre el riesgo de que la infección se vaya internamente y te haga una mastoiditis o una meningitis. Entonces es importante que le den los antibióticos y usar esto, sobre todo los descongestivos nasales, porque eso inclusive hasta por ahí antihistamínicos como la loratadina, la betametasona, para aliviar la congestión nasal, porque eso es lo que va a hacer la presión en la trompa de Eustaquio y en el conducto auditivo interno. Si vos le alivias la presión, evitas que se complique. Una vez supurada, ya está, le da el antibiótico, y sí es importante que hagan esto, y más si vieron un oído supurado y con el tímpano perforado, que hagan un seguimiento con ORL. ¿Por qué? Porque ahí le va a hacer un examen un poco más profundo y va a ver que se recupere la membrana en el tímpano y que no tenga pérdida de audición. Seguramente un paciente con la membrana rota, 15, 20 días después le tenés que hacer una audiometría a ver si no hay pérdida de audición y ver que la membrana se vaya regenerando. Eso no es para ustedes obviamente, pero nunca se olviden de
Cuando traten otitis media, derivarlo al otorrino para que haga el seguimiento. Bueno, la laringitis es más banal. Generalmente las causas son parecidas a las otras infecciones como la faringitis o la sinusitis, pero principalmente son alérgicas o virósicas. Y acá involucramos también a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que puede irritar la laringe y darte una laringitis y no ser nada infeccioso. Y por último, las bacterias, que es más raro, la verdad. Hay infecciones por bacterias que producen laringitis, pero son raras. El Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus y la difteria. Acuérdense del Corynebacterium y las membranas blanquecinas que podían producir, pero ya con la vacuna se ve poco y nada de eso. De hecho, yo nunca vi una bacteriana. ¿Qué clínica va a tener una laringitis? Principalmente va a ser local, va a estar hipofónico o afónico el paciente. Puede tener febrícula en el caso que sea viral o bacteriana, pero generalmente como son alérgicas la mayoría, o inclusive por sobreuso de la voz en la carga laboral de los que hacen call center, por decirles, esto no va a estar presente, va a estar solo la hipo o la afonía, y un dolor parecido a la odinofagia, un dolor para tragar, pero no tan marcado como el de la odinofagia de la faringitis bacteriana o virósica. Y puede tener también adenopatía cervical en el caso que sea infeccioso. Para esto, chicos, no hay que pedir nada. Ni placa de tórax, ni laboratorio. Si un paciente viene con hipofonía o afonía y te dice, mira, yo soy alérgico, generalmente con las estaciones hago rinitis o estoy afónica, o es un paciente que viene al laburo en un call center, me quedé sin voz, no se le pide ningún estudio a ese paciente, se lo trata y punto. ¿Con qué? Con esto. Principalmente, antes que los AINES, los descongestivos y los corticoides, el reposo de la voz. El reposo de la voz quiere decir no hablar. Básicamente, cuando usted le dice, tiene que hacer reposo de voz, el tipo te va a preguntar, ¿y qué es reposar la voz? No hablar. O sea, si está haciendo un call center, obviamente, certificado por lo menos 3-4 días que no puede trabajar, que no puede hablar, y en la casa, interactuar lo menos posible con sus familiares. O sea, hablar me refiero a nada. ¿Y cómo te va a dar cuenta que esto está evolucionando bien? Generalmente se le puede decir al paciente que tararee unas palabritas, una canción, y si lo puede hacer de corrido al tarareo, quiere decir que ya puede empezar a hablar un poquito. Y si se le corta la voz con el tarareo, seguir con el reposo. Y esto te puede ayudar. Ibuprofeno principalmente, descongestivos también, y los corticoides, tanto los locales, como la fluticasona, mometazona, como algún sistémico, ya sea una inyección. Si viene muy sintomático el paciente, le podés hacer una dexa intramuscular o endovenosa, o un corticoide de depósito, mejor todavía, intramuscular, o los antihistamínicos que vienen con betametasona, que es una dosis bajita, que se lo das por 4 o 5 días. Loratadina con betametasona, o desloratadina con betametasona, que son los famosos Frenaler Core, el Exaler, los conocen a todos eso, imagino. Si quieren, chicos, me van cortando, yo hablo de corrido, pero interrumpan, la charla tiene que ser lo más dinámico posible. Si tienen dudas de algo o quieren repreguntar algo, me van avisando. Y por último, esto la puse como una entidad aparte, ¿sí? Vieron que puse faringitis, sinusitis, laringitis, y esto en realidad es una enfermedad ya, no es una inflamación de uno de esos órganos, es una enfermedad virósica. La pongo por la importancia de la pandemia para que también sepan qué hacer en la guardia, porque todo lo que nombré recién en una época fuera de la pandemia, hacemos lo que les puse ahí de diagnóstico, tratamiento y listo. Pero en esta pandemia, todas las enfermedades que yo les mencioné no las podés tratar ni revisar como lo hubiéramos hecho antes. Porque vos vas a sospechar de la sinusitis, de la faringitis, de la laringitis, vas a sospechar un coronavirus porque siempre va a compartir algún criterio de enfermedad. Y sobre todo en la guardia, vieron que está dividido acá el centro COVID y la guardia de demanda espontánea. En la parte del COVID van a recibir todas estas consultas, laringitis, otitis, angina, faringitis, y todas esas pueden ser un COVID. Entonces es importante que sepan un poco los criterios, que esto lo saqué todo del ministerio, esto lo pueden leer de cualquier guía ministerial, tanto de nación como de provincia. El agente productor es el coronavirus, pero no el de siempre, sino una cepa variante inclusive de estos dos brotes epidémicos que hubo hace tiempo atrás. No sé si se acordarán o se habrán leído del MERS-CoV y del SARS-CoV-1. 2008-2010 fue muchísimo más leve que lo que está pasando ahora. De hecho, el MERS-CoV, que tuvo un 10% de mortalidad, tuvo 80.000 infectados y 8.000 muertos. O sea, ni se le acerca en comparación a lo que pasó ahora. ¿Por qué? Porque ha encontrado la vuelta la mutación del virus para ser súper contagioso.
¿Han escuchado una vez hablar de ese famoso factor R0 que hablan en todos los noticieros ahora en el país, que mide la tasa de contagio? Bueno, el R0 es el índice de la tasa de contagio del virus. Generalmente, para que te dé una idea, la influenza hoy en día tiene un 1,3 del R0 y el coronavirus nuevo tiene un 2,5. Eso quiere decir que cada persona contagia a 2,5 personas y así. Entonces se multiplica mucho más rápido en el tiempo y es la razón por la cual se ha propagado la pandemia y no ha quedado localizada en Medio Oriente como pasó con el MERS-CoV o en Asia con el SARS-CoV-1 que quedó ahí, localizado ahí porque el R0 era mucho más bajo. Entonces, esto es lo que lo ha hecho tan infeccioso y contagioso este virus. En cuanto a los criterios clínicos, fíjense que es súper básico. Tos, odinofagia, se agregó esto hace un tiempito atrás, que es la digeusia y la anosmia súbita. ¿Alguien sabe qué son esos síntomas? ¿Qué es la digeusia? Trastorno del gusto y trastorno de olfato. Y los dos pueden estar correlacionados también. Tiene que ser súbito. Alguna vez algunos estuvo engripado y dejó de oler o dejó de sentir el gusto. Parcialmente. Como que te ponían un guiso de lenteja o lo olías al guiso, pero lo comías y no sentías el gusto. Y progresivamente se iba mejorando y apareció de forma muy paulatina. A diferencia de esto, es súbito. Es estar comiendo un guiso y dejar de sentir el olor y el gusto, por ejemplo, de un segundo para el otro. O sea, lo tienen que saber porque va a venir un paciente que le va a decir: no siento el olor de las cosas, estoy medio congestionada. Bueno, no quiere decir que después no lo veas como un caso sospechoso y no lo puedas hisopar, pero tenés que saber diferenciar que la digeusia y la anosmia del coronavirus es súbita y la gente te lo relata marcado. Te dice: dejé de oler y dejé de sentir el gusto mientras estaba cocinando, por ejemplo. Así, se me bajó la persiana, como quien dice, y no sentí más nada. Para que ustedes lo consideren como síntoma o como criterio de inclusión para sospechar una enfermedad por coronavirus. Y la febrícula o fiebre. Antes, al principio, los criterios eran fiebre de 38 grados para arriba y ahora se bajó ya hace un tiempo a 37,5 para arriba. Estos son los criterios. Y teniendo en cuenta la epidemiología, ¿qué es esto? Se los leo para que lo puedan, no sé si llegan a ver todos desde el fondo. Estos criterios: 2 o más de fiebre, tos, odinofagia, falta de aire, anosmia / digeusia, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. Esto es difícil de saberlo. Esto lo agregan siempre en el ministerio, pero la verdad que vos por ahí podés tener una etiología que lo explique, pero no tenés cómo saberlo. Entonces, 2 de estos síntomas con un historial de viaje fuera del país o dentro del país en zona de transmisión local o comunitaria, como es Córdoba, por ejemplo, o como Buenos Aires en Argentina hablo, o que en los últimos 14 días tenga residencia en zona de transmisión local, Córdoba y Buenos Aires. Entonces, básicamente, para nosotros acá, 2 o más síntomas es igual a caso sospechoso. Vuelvo para atrás. Métodos complementarios que le vamos a hacer a un paciente. ¿Fiebre tiene que ser fiebre de mediano aumento o el No, paciente? puede tener 37,5 y tos y ya es un caso sospechoso. Y O el paciente relata que tuvo fiebre hoy y se tomó un paracetamol y una guardia, ¿solo fiebre? solo fiebre y otro de los criterios. Si tiene fiebre y otro de estos criterios, cualquiera de estos es un caso sospechoso. Así le ha sido un solo pico, que lo haya calmado con paracetamol, o que haya hecho: mira, tuve 37,5 y me tomé un paracetamol. Claro. Bueno, vos no sabés si llegó a 38 y bajó, y vos le tomaste el momento. Y No constatemos el episodio de fiebre, si él lo relata. siempre pregúntenle, porque por ahí dicen: tuve fiebre. Sí. ¿Y cómo sabe? No, me sentía acalorada. Bueno, indagar un poquito más de la fiebre. A ver, te transpiraste de golpe, tenía frío, después calor, o al revés, cosa que te haga orientarte en la fiebre. Si te dice: no, me sentía acalorada, un poquito desganada, estaba muy caliente, bueno, tómalo con pinza. No digo que no lo consideres, pero no lo daría como fiebre excluyente. Y sobre todo le tomás la temperatura vos ahí. Si te dijo que te sentía caliente, se sentía mal, y vos no le creías mucho, le tomás y tiene una febrícula, bueno, febrículas más tos o falta de aire o dolor de garganta es un caso sospechoso. En Córdoba, un caso sospechoso. Si este paciente consultara quizá en una zona blanca, le faltaría la epidemiología para que vos lo puedas hisopar. Esa es la diferencia con cada ciudad y con cada país. Un paciente de esa característica que te dice así, que hoy tuve fiebre, tuve un paracetamol y estoy con todo. Nosotros lo catalogamos como sospechoso. Se hisopa, nosotros hisopamos Sí. en el instante.
Claro. O sea, criterio de hisopar. Cuando yo digo caso sospechoso, es criterio de hisopado. O sea, si vos considerás que el paciente tuvo fiebre o le tomaste la fiebre, tenía temperatura y tiene alguno de esos síntomas, es un caso sospechoso y en el acto lo hisopas. Después verás si el paciente tiene más síntomas o más criterio de gravedad como para decidir si se va a su casa a hacer el aislamiento, sobre todo si es una persona joven y sana, o si lo dejas internado porque tiene otros criterios de gravedad. Y ahí te vas a apoyar un poco en esto. Los estudios complementarios. Esto los puse todos juntos, que es lo que se le puede hacer a un paciente con sospecha de coronavirus. Esto no quiere decir que a todo paciente que ustedes vean ambulatorio a ver, les pongo un ejemplo. 25 años, sano, sin enfermedades, tos y fiebre. Sí, lo hisopas. No le haces nada de todo esto si no tiene ningún criterio de gravedad. ¿Cuáles serían los criterios de gravedad? Le medís la saturación, lo auscultás, que no tenga ningún ruido pulmonar, satura 99, 98, aire ambiente, no tiene falta de aire. Ese tipo se puede ir a la casa hisopado, hacer la cuarentena en su casa y esperar el resultado. Estos estudios los dejamos para los pacientes que tienen algún criterio de gravedad que vos vas a considerar dejarlo internado. Ejemplo, el mismo chico de 25 años que tenga rales en la base derecha o rales bilateral y que sature 93 aire ambiente, un chico sin enfermedades, no tiene por qué saturar bajo y que le falte el aire, ese chico probablemente lo deje internado y le pidas tanto placa como tomografía de tórax, que tiene una imagen típica de infiltrado en virus meriliado de coronavirus que no tienen por ahí las neumonías agudas de la comunidad. Eso ya va a ser tema después de infección respiratoria baja, pero se los menciono ahí. Entonces el paciente que vos vas a internar por criterio clínico, ¿sí? Vuelvo a repetir, criterio clínico, o sea, de saturación, falta de aire, hipotensión, más allá de que vos lo hisopes o no, ahí sí le haces una placa de tórax, una tomografía de tórax, y esto nosotros no lo hemos usado mucho acá porque hemos tenido solo 2 internados asintomáticos que se internaron por una cuestión social, no clínica. Pero si vos tuvieras un paciente con criterio clínico de internación por coronavirus o por sospecha, esto es lo que está recomendado hacer como seguimiento y como predictor de mala evolución. Ferritina, transferrina, dímero D, PCR, eritro, función renal, glucemia, ionograma y coagulograma. Esto es lo nuevo, ferritina, transferrina, dímero D. Sobre todo, esto lo usan como predictor de mala evolución. Si lo tenés en ascenso, por más que el tipo esté bien clínicamente, te puede ayudar a predecir que ese tipo va a terminar con una mala evolución respiratoria y requiere una asistencia respiratoria mecánica eventualmente con el correr de los días. Entonces le vas a prestar más atención al tratamiento o a bajarlo quizá antes que se te prenda fuego en el internado, a bajarlo con tiempo una terapia para poder intubarlo preventivamente quizá y no de urgencia. Aquí en Córdoba, de un día para el otro. El laboratorio central toma muestras hasta las 2 de la tarde. Si vos mandás las muestras del sanatorio antes de las 2 de la tarde, a las 7, 8 de la noche está el hisopado. Y si entraron después, están al otro día a las 7, 8 de la noche. De todas formas, si vos volviendo a los criterios a los pacientes que vos vas a manejar ambulatorio, lo hisopas, lo mandás a la casa a hacer aislamiento. Y se toma todos los datos de la parte de recepción del paciente para comunicarle el resultado por teléfono, donde vos le vas a decir, tenés la PCR negativa, era una faringitis viral y no era un coronavirus, y sale de la cuarentena, o tenés una PCR positiva, tenés que hacer 14 días de aislamiento total, repetir la PCR el día 14, si da negativo, repetirla el día 15, y si da negativo, 14 días de cuarentena más, y está de alta completa. El alta después de las 2 PCR negativas es alta microbiológica, pero le quedan 14 días más de aislamiento total. O sea que un paciente confirmado ambulatorio coronavirus te demora 28 días, si está todo bien, en volver a tener contacto con gente. Entonces, eso es lo que le tienen que decir al paciente, que ustedes hisopan, y más si después les dio positivo el resultado. Le hará un certificado paciente con caso sospechoso de coronavirus, hisopado en marcha, y si tiene la enfermedad, bueno, no hace falta un certificado, pero se lo podés hacer, paciente positivo para coronavirus. Para ¿Se quedan en aislamiento 14 días? Se quedan en aislamiento 14 días, sí o sí. Si cualquier persona esté con un cuadro respiratorio alto o bajo, hay que hisoparlo. hay que hisoparlo, cualquier. Se le hace firmar algo al paciente. Negativo 48 horas, otro negativo. Uh-huh. Tiene que ser. Depende de cuándo empezó con los síntomas. ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, acá se los muestro, miren. ¿Dónde estaba esto?
Bueno, vamos a hacerlo por partes, si no nos vamos a mezclar y ya te explico esa parte. Si no me voy de un lado al otro y no vamos a terminar esta parte. Esto que les mostré recién, los criterios clínicos, los criterios de sintomatología de SARS-CoV-2 más los epidemiológicos, es el primer criterio que ustedes tienen que tener en cuenta para casos sospechosos. Después hay un segundo criterio, que es toda persona que tenga 2 de estos síntomas, sin otra etiología que les explique, y requiere internación. Ejemplo. Suponete que no vivieras en Córdoba, vivieras en una zona blanca y sos un chico sano de 25 años, sin ninguna enfermedad, que tenés fiebre, tos, falta de aire y saturas bajo, 92%. Ese, por más que no tenga nexo epidemiológico con ningún caso confirmado, ni positivo, ni nada, se considera un caso sospechoso por la gravedad del cuadro. Entonces, en ese caso, también lo tenés que hisopar. Se internará, pero se hisopa. Tercer criterio. Toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de coronavirus, de COVID-19. ¿Saben cómo se define lo que es un contacto estrecho? Para decir qué es un contacto estrecho. Más de 15 minutos. Más de 15 minutos y algo más. Y sin ningún equipo de protección personal. Yo entro a ver, o Carlos entra a ver la señora Miranda positiva de coronavirus con todo el EPP. ¿Eso es un contacto estrecho? ¿Carlos sería un contacto estrecho? No, tal cual. Entonces, toda persona que que tenga contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 con un síntoma en vez de 2, fiebre o tos o falta de aire o odinofagia o anosmia, se considera un caso sospechoso y se hisopa también. Toda esa parte de epidemiológica, hay una parte que se encarga de eso, o sea, toda esa parte de saber los contactos estrechos del paciente. Sí, en la ficha que vos haces, porque vos para hisopar tenés que completar una ficha de epidemiología, hay un listado donde te pone contactos cercanos, nombre, apellido, DNI, teléfono, vos recabás lo que podés en el momento. Después el ministerio, o sea, una vez que el caso es positivo, se eleva al ministerio ese caso para que lo contabilicen en el régimen diario. Y además el ministerio y la parte de epidemiología se encarga de hablar por teléfono, de ver cuáles son sus contactos y ver si tiene que ampliar un poco el rango diagnóstico, como pasó con los barrios ahora. Exactamente. Dos cosas, o la parte de epidemiología se encarga de contactar a los familiares, o la misma familia, cuando sabe que el paciente dio positivo, llama por teléfono a epidemiología o quiere llegarse a una guardia, por ahí se equivocan y te caen en la guardia o te caen en el centro de COVID, por ejemplo. Mira, amiga, mi marido es positivo. Bueno, en su caso hay que tratarlo como un caso sospechoso y soparlo, porque fue un contacto estrecho del paciente, porque nunca supo que tenía coronavirus y seguramente que en la casa no se protegió de ninguna manera, siempre y cuando tenga algún síntoma. Si no, hace aislamiento simplemente. Los contactos estrechos de un caso confirmado hacen aislamiento 14 días. Y si aparece algún síntoma, se lo hisopa. Salvo que sea un programa tipo detectar como el que hace el gobierno, donde van en búsqueda de los casos sospechosos y van hisopando porque encontraron un brote en algún lugar. Pero si esto te llega a una guardia, no tiene que venir, le decís, vuelve a su casa señora, espere 14 días. Si aparece uno de estos síntomas, recién ahí tiene criterio para ser hisopada. Y el cuarto criterio es todo paciente que presente anosmia o digeusia de reciente aparición brusca, súbita, sin otra etiología que explique el signo y el síntoma. En este caso, lo vas a aislar por 3 días al paciente y al tercer día de iniciar los síntomas le vas a hacer el test de PCR. ¿Por qué no el primero? Porque generalmente da negativo al principio, ¿sí? No por una cuestión de que no se quiera hacer un test o ahorrarse un test en ese sentido. Al tercer día probablemente le sea un resultado que si es negativo sea realmente creíble y si es positivo lo vas a encontrar. En cambio un resultado negativo al día 1 no te exime de que no tenga la enfermedad, lo tenés que repetir al día 3 también. En el caso nuestro, nosotros, enfermería, todo el personal de salud que trabaja en un sanatorio, en un hospital, lo vamos a dividir en 2 partes. En lugares que no tengan transmisión comunitaria de coronavirus, que no es el caso de Córdoba, toda persona que trabaje en salud que tenga 2 o más síntomas, y en el caso de personal de salud que trabaje en áreas con transmisión local y que trabaje en centros asistenciales que atienden COVID, con un síntoma es suficiente para ser hisopado. O sea, en el caso nuestro,
cualquiera de nosotros, o algún colega de otro lugar, o un enfermero que tenga un síntoma y trabaje en centros que atienden pacientes con COVID, nosotros, el Italiano, el San Roque, el Rawson, el privado, que son los que yo sé que tienen casos, pues si hay otros más también, cualquier personal de salud que atiende ahí y tenga un síntoma, es un caso sospechoso, se tiene que isopar también. ¿Para qué es importante saber de dónde trabaja? Te puede caer un enfermero a la guardia que trabaja en el Italiano a consultar porque tiene falta de aire. El Italiano tendría caso, bueno, no ahora porque está cerrado, pero tendría caso de COVID. O mejor dicho, vamos a hacer un ejemplo del Rawson. Te viene un enfermero del Rawson que tiene falta de aire y tiene caso de COVID internado. Ese enfermero es un caso sospechoso. Hay que isopar y notificarlo. Y volvemos a lo mismo que dije con la disgeusia. Ante la presencia de un único síntoma, lo vas a aislar por 3 días y le vas a tomar la muestra el tercer día. No es que no se pueda isopar al principio, no sería un error grosero, pero lo vas a tener que isopar de vuelta sí o sí al tercer día. Si te da positivo, no haría falta, pero si te da negativo, lo tenés que isopar de vuelta a los 3 días. Entonces lo dejas en aislamiento y lo isopas el tercer día para no gastar 2 hisopos en una persona al vicio, 2 test reactivos. Aunque se le hayan ido los síntomas, después se hace igual. Sí. Y se va a su casa. Y se va a su casa, siempre a su casa, siempre y cuando donde viva pueda cumplir la cuarentena. Si de repente el enfermero vivía en una pieza en Alberdi con 7 compañeros y no se va a poder ir a su casa. Y ahí recién podía hacer un llamado de epidemiología para que intervenga y que le den una mano para ver si le pueden colocar en algún hotel, en algún centro que atienda pacientes con sospechosos o confirmados, que los puedan ubicar a la gente que no tiene dónde hacer la cuarentena. No sé si lo digo. ¿Por qué se hace el tercer día el hisopado de los síntomas? Porque generalmente si vos recién empezás con los síntomas y le haces una PCR puede dar negativo y vos desarrollar la enfermedad lo mismo y vos te vas a quedar con que fue negativo, te fuiste a trabajar y el cuarto día te da positiva la PCR o el tercero. Está visto ya que en pacientes que dieron negativos con el inicio de los síntomas, el tercer día los reisoparon por síntomas o por empeoramiento del cuadro y dieron positivo. Entonces, para evitar eso, directamente lo hisopan el tercer día. Ojo, si vos lo hisopás el primer día, porque te olvidaste, no te diste cuenta y te dio positivo, ya está. Dio positivo y punto, pero el problema es que dan negativo. Pueden ser un falso negativo. Perdón, nosotros en los casos que tuvimos el personal de salud de este sanatorio, que tuvimos secretarias, algunas enfermeras que tuvieron síntomas respiratorios altos, hicimos tal cual lo que dijo Fer, o sea, en realidad los hisopamos el primer día, los mandamos al corona centro, los hisopamos y los 3 días los rehisopamos. Porque además, si llega a pasar uno de esos pacientes que son colegas nuestros, nos infectamos todos, por ejemplo, con italiano, por eso también uno es mucho más precavido y mucho más cuidado con esos pacientes. ¿Paciente sintomático no enferma? No, paciente sintomático no contagia. Sí contagia. A pesar de lo que dice la OMS, que dice que sí, que después dice que no, que después dice que sí, sí contagia. Porque tiene el virus, ¿cómo entra el virus? ¿Cómo entra el virus a tu cuerpo en el caso del coronavirus? La gotita de flujo. Gotita de flush. Y tiene apetencia por todas las células del epitelio nasal principalmente. ¿Sí? Vos podés tener el virus, ¿sí?, que está en tu epitelio nasal y por ende se contamina con tu gotita de flush y no tener un solo síntoma. Pero vos cuando hablas, tosés, estornudas, eliminás esas gotas de flush con el virus. ¿Sí? Lógicamente que por ahí el sintomático, el que tiene tos y que tiene estornudo, le va a contagiar mucho más que el que solamente habla y no tiene ningún síntoma. No es la misma la cantidad de gotitas de flush que vas a alargar o la distancia hablando de acá a acá que estornudando o tosiendo, por ejemplo. Pero sí contagia. A los 2 metros, supuestamente. Por eso Sí, todas esas cosas, a ver, con esas cosas yo me río un poco. No quiere decir que esté mal plantearlo así, pero nadie puede, o sea, no es que van andando con una regla de 2 metros para parártela a un tipo, o sea, es una, y aparte es, ¿por qué te dicen 2 metros, 1,5 metros? Porque es lo que se estima que vos cuando toses, hablas o estornudás, eliminas a esa distancia tu gotita de flush, que mucha gente lo confunde con que el virus anda 2 metros volando. No, son tus gotas de flush que son el transporte del virus. El virus sin esa gota no existe. Si vos no tuvieras gota de flush, el virus no sale para ningún lado, ¿sí? El virus viaja con la gotita de flush. Después veremos si es un estornudo, por ejemplo, como se aerosoliza más la secreción, queda suspendido unas horitas en el aire en ese ambiente. Por eso el estornudo o el toser es más peligroso que el hablar en cuanto al contagio. Pero cualquiera de las tres, cualquier cosa, ya sea hablar, toser, estornudar, elimina gotas de flush, 1,5, 2 metros, hasta 4 metros de estornudo, si vamos a ser específicos, digamos, pero todos contagian. Pero igual Kant dijo que lo que puso de su lado no era que no contagiaba, sino que no había suficientes estudios de contagio.
volvemos a lo mismo, no va a haber suficiente estudio en nada de la pandemia, porque es algo nuevo. Entonces, basarse en la ciencia, en algo que todavía no se estudió, no sirve porque no tenés parámetro. Lo poco que sabes es lo que vos sabés de infecciones respiratorias, porque las gotitas de flush son independientes de lo que vos tengas. Vos hablás normalmente, tosés normalmente, vos estornudás por una alergia y tus gotas de flush salen a esa distancia, con o sin virus. Si tienen virus, vos estimás que en una distancia de 2 metros estarías protegido porque no te alcanza a tocar ni la ropa ni el ambiente para que vos te contamines con eso, ¿me entiendes lo que te digo? Pero contagiar, contagia. Y lógicamente que todo el mundo dice lo mismo, no hay ningún estudio que avale todo lo que se está diciendo y no lo va a haber hasta que no pase un año y haga 100.000 pacientes enrolados en un estudio de coronavirus, que hasta que no termine la pandemia no va a existir nada de todo eso. Tenés que guiarte por lo que ya se conoce, las otras enfermedades respiratorias que son bastante similares y la evidencia que va apareciendo mientras pasa el tiempo y recaban información. Están contrarreloj los tipos haciendo estudios de habrán leído todo, ya hay cloroquina, hidroxicloroquina, los antivirales que se usaban para el HIV, se ha probado de todo, pero no alcanza el tiempo ni los pacientes para decir esto es válido a nivel científico, nivel de evidencia clase A, clase B, porque no tenés cantidad de muestra. No tenés forma de procesar toda esa muestra en un corto tiempo para hacer un resultado y decir esto sirve 100%. Entonces te guías por lo empírico. Cada lugar tiene su pool de pacientes, habrá ido probando con su tratamiento o con su manejo de epidemiología y van sobre la marcha cambiando. Habrán notado que se cambió de caso sospechoso de criterio 4 veces desde que empezó la pandemia, se extendió sobre todo en la parte de epidemiología, quién se considera sospechoso, quién no. Eso es diario, es dinámico. O sea, no lo pueden ver como algo taxativo a la enfermedad por coronavirus porque todo el tiempo cambia esto, ¿sí? Inclusive hay desarrollando una vacuna que seguramente va a estar para el año que viene, no va a ser para este año, por todos los tiempos que te lleva desarrollar una vacuna. Y ahí tuvo el error para mí del tema de la ciencia pasado con las otras 2 epidemias del MERS y el SARS-CoV-1. Tenían todo para hacer la vacuna y no la hicieron. Y quizás esa vacuna tuviera dado el puntapié para hacerla en 2 patadas hoy en día para el virus que tenemos. Eso va a hacer que la pandemia se termine cuando empiece la vacuna. ¿Por qué, por ejemplo, no les puse acá la enfermedad tipo influenza, que es básicamente similar en todos los puntos, menos por ahí la digeusia súbita o anosmia súbita, que es el coronavirus? Esto va a ser como una enfermedad tipo influenza de acá unos años. A mi juicio, opinión mía, esto no lo saqué en ningún lado. ¿Por qué? La influenza ha matado miles de personas, pero en cientos y pico de años ha habido un montón de picos. Igual, un poquito menos que esto quizás. O a lo mejor tampoco se ha medido tanto porque había muchos menos recursos antes para medir las pandemias como ahora. Y todavía se muere gente por el virus de la gripe. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ahora se habla menos o está un poco más controlado? Porque lleva años de población inmunizada y las cepas que van saliendo son las que te vas vacunando. Y no se vacunan todos, pero tenés el 80-70% de la población inmunizada. Entonces el brote que hace la gripe anualmente, estacionalmente, es mucho menor al que te hizo el coronavirus, que agarró toda la población del mundo sin un solo anticuerpo. Entonces cuando pase la pandemia y empiecen a vacunarse, esto no se va a ir nunca, va a ser un virus más estacional, como la gripe. Pero hasta que eso pase va a llevar su tiempo. Por eso todas las medidas de protección ahora, porque no solamente por nosotros que podemos tener la enfermedad, porque a lo mejor todos la podemos tener asintomática o con casi ningún síntoma, sino por sus viejos, sus abuelos, sus tíos que son más grandes, que tienen una tasa de mortalidad mucho más alta que los jóvenes. La tasa de mortalidad en Argentina está en un promedio de 76 años. Y a medida que pasan las décadas de 70, 80, 80, 90, aumenta exponencialmente la tasa de mortalidad. Entonces, ese es el cuidado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Cuando trabajen en la guardia y les toque la parte del centro COVID, ustedes ya aprendieron a vestirse, lo están viendo de a poco cuando nosotros entramos a las salas de aislamiento. La idea es que en el centro de COVID entren solamente pacientes respiratorios y o febriles, y que ustedes estén protegidos cuando los atiendan, no al sospechoso, al que entra por la puerta directamente. Todo paciente que entre por la puerta ya es sospechoso de entrada para ustedes. Eso quiere decir estoy vestido para recibirlo y revisarlo. Si después lo tengo que hisopar, aumento la protección. Me agrego el 3M, una máscara, me pongo la bata larga, pero siempre están protegidos, ¿sí? Para vestirse para atender ese centro. Y el hisópado, ahí ya van a ver cuando entran al lugar, hay una sala para hisopar, y después hay 2 salas más para revisar pacientes y tener paciente inclusive si hiciera falta tipo cama fría. Y hay un protocolo pegado en la pared que te dice
cómo tienen que actuar ante un caso sospechoso que van a hisopar. Además del hisopado, si tuvieras que hacer una placa o una tomografía porque te dejó duda la clínica para internarlo o no, cómo tienen que hacer toda la parte logística, digamos, de hablar con la recepcionista, con el camillero, con el servicio de diagnóstico, con el laboratorio, para que ese paciente, cuando vaya a hacerse la tomografía, vaya con barbijo de un tiro, que lo lleve el camillero, sin que haya gente en la recepción, que despejen el camino, que la gente de rayos esté vestida con todo el equipo de protección personal, se hace el estudio y vuelve al COVID a esperar ahí, aislado, ¿sí? Muchas veces por ahí, por desconocer ese flujo de paciente, uno por ahí lo hisopaba al paciente y lo mandaba a hacer una placa, como le mandaría a hacer una placa a un paciente con un, no sé, con un dolor de garganta, por decirte, y el tipo lo mandaron sin protección, sin avisar a nadie, y ese tipo, tuvimos suerte que ha pasado varias veces que fueron casos negativos, hicieron positivo, caminó por el pasillo, tosió, estornudó, habló, contaminó las barandas, las escaleras, los ascensores, y después puede hacer un brote, de la nada puede hacer un brote. Quiero que les quede ese concepto y tomen los ejemplos de los barrios o de otros hospitales como el hospital italiano. Uno dice, no, esto acá no va a pasar nunca, nosotros nos cuidamos, nunca sabes por dónde va a entrar, nunca sabes quién no se cuidó bien, quién se mandó una de más, nunca lo vas a saber. Por ende, alerta siempre, 100%. Lavado de manos, barbijo, camisolín, tratar de extremar el tema de tocarse la cara. Parece una soncera, pero todo el mundo dice, el hospital italiano le pasó porque uno se descuidó y le echan la culpa, o por ahí uno dice, no, porque atienden mal ahí. No, le puede pasar a cualquiera, le puede pasar acá también. Y si hay un brote, esto se cierra, porque no se para un brote. Si tuviste un brote acá adentro, paciente, enfermero, camillero, nosotros mismos empezamos a caer como dominó en la volteada. Entonces tiene que tener muchísimo cuidado y no confiarse, como veo en la población hoy en día, que se está confiando porque llevamos días con pocos casos, más flexibilizado todo. Entonces la gente por ahí deja de usar el barbijo, se vuelve a tocar la cara, se dan la mano otra vez y empiezan a descuidarse con las medidas. Lo tienen que cumplir a rajatabla. Eso es lo que les tienen que dar de coronavirus, cuidarse 100%, porque usted puede ser el inicio de un brote como cualquier otro. Bueno, en algún momento nos van a enseñar la técnica de hisopar para Cuando toque el hisopado, si van a ver uno, y después van a ver, es sencillo la técnica del hisopado. Se está haciendo antes hacía dos, el naso y el faringio. El nasofaringio era un poco más complejo porque tenías que entrar con el hisopo por la nariz, seguir toda la vía y llegar hasta el fondo y hisopar. Es muy molesto para el paciente que se mueve, te hace gesto y uno por ahí sin técnica se puede equivocar o te puedes contaminar inclusive. El faringio es más fácil porque es abrir la boca, podés usar un bajalengua si querés para ayudarte. Tomas muestra así, con este movimiento de las dos amígdalas y de la faringe posterior, retirás y lo pones en el tubito. Sí. No, es... Te diría 4, 5, 6 segunditos fácil, porque por ahí el paciente empieza a hacer la arcada y la gente saca. No lo saques, tenés que terminar de tomar las 3 muestras y así, 2 rojitas acá, una rojita allá atrás y otras 2 rojitas en la amígdala y recién sacas el hisopo, porque si no, hay gente que entra, le da arcada, hace tic tic y saca el hisopo y te dan negativo y son falsos negativos a veces. Entonces hay que tomar bien la muestra, por más que le moleste. Molesta sí, cuando van al hisopado va a ver que el paciente va a hacer arcada o después va a toser como enano capaz. Pero bueno, no tienen que dejar de esperar esos 6 segundos para tomar bien la muestra, digamos. Y obviamente todo vestido, 100%. Como entramos a la sala de aislamiento para vestirse para hacer un hisopado. La máscara, los lentes, barbijo 3M, camisolín, doble guante, cofia y botas. Y otra cosa, en un lugar que esté destinado a eso. Si vos vais a hisopar un caso sospechoso, en el COVID hay una zona para eso. No lo vais a hisopar ni en el pasillo, ni en la sala de enfermería, ni en la otra pieza donde están otros pacientes. En un lugar donde estén solo vos y el paciente. ¿Y cuántos casos sospechosos tienen en promedio por día? Mira, antes estuvimos llevando un registro, lo llevábamos nosotros al principio y después como era tanto laburo se lo delegamos a la parte de... Por día, si hisopamos nosotros en el internado, que ambulatorio en el Corona Center, como le llamamos nosotros acá. Muy poquito, muy poquito. ¿Miranda? La teoría, la que nos explicó la doctora Carlotti, que es la infectóloga, y lo que un poco pensamos nosotros también, es que quedan restos del virus en el cuerpo, en la sangre, y más en un paciente dañoso que metaboliza más lento todo, y la PCR, como te detecta ARN,
detecta partículas del ARN, las amplifica y te da positivo, sin que vos lo tengas carga viral. Capaz que vos si subiera, por ejemplo, si existiera carga viral para coronavirus que no se hace en ningún lado, a lo mejor te da 0 copias o 1 copia, pero quedaron partículas que no fueron metabolizadas, sobre todo en la gente grande, porque es muy difícil que te dé un positivo de larga data en un joven. Sí nos pasó con los pacientes añosos, a nosotros y en otros estudios de otra gente que le da a pacientes de 80 y pico años positivo después de 40, 50, 60 días y asintomático. Esta mujer tuvo asintomática desde el día 0 a hoy. Y todavía no negativizó. No. Después de esas 3. Hubo 2 veces que sí y después no. Tuvo 2 hisopados negativos continuos inclusive. Sí, después Y después el que iba a ser para el geriátrico dio positivo y ahora volvió a dar positivo. Lleva pocos días igual. Y adentro del centro del COVID ahí cerca tenemos el tema de limpieza, que un paciente sospechoso y después hay algún proceso tipo Se limpia todo. La zona del hisopado se esteriliza, se limpia toda, se cambia todo y se deja estéril nuevamente. Sí. No va a pasar que hisopee un paciente, entra el otro y hisopa de vuelta. No. Hay que limpiar la sala, dejar todo limpio, vos limpiar el EPP, salir, cambiarte y volver a entrar. Y bueno, ¿desde quién? si es sospechoso y no va para el hisopado, digamos, entra por una faringitis, al final no cuenta requisito y se va. También hay de limpieza. No, si vos no consideraste que es un caso sospechoso, no hace falta limpiar nada. Es solamente para el que vos vais a hisopar o es un caso sospechoso o confirmado ni hablar. Pero el que vos lo desestimaste por clínica y por criterio, no hace falta que limpies. Sí, vos extremar tus medidas siempre. Vos tenés que estar vestido completo ahí. La paciente serológicamente positiva, ¿puede contagiar en este caso? ¿Cómo serológicamente positiva? Claro, o sea, el paciente en estos momentos está dando positivo, después negativo, después positivo, después negativo. A ver, estudios al respecto no hay ninguno. Vos me preguntás a mí, no. Seguramente que no contagia. Ahora, no tengo forma de certificarlo con certeza para decirte estoy 100% seguro que no contagie. Por ende, tendré que entrar vestido completo. Estoy casi seguro que no contagia, pero no podés correr el riesgo y aparte ningún estudio científico lo avala tampoco. Si querés hacer la prueba, ¿podemos hacer la prueba? No, entra él y se va a su casa y vamos a que pasa en la casa. Porque, a ver, la paciente ¿Puedo aplaudir? Bueno, de ahí tiene la información. Esto es del Ministerio de Salud, saqué toda la guía de coronavirus que está para verla para cualquiera de ustedes. Y esto es la información del consenso de infectología donde saqué la información para todas las enfermedades, sinusitis, faringitis y demás. Porque es la paciente que ha pasado de la sala de aislamiento al internado. Y ahorita no estaba con ella. ¿Quién? Eso, hacer la foto.